¿Cuáles son las características de los seres vivos? Desde un punto de vista biológico, las características de los seres vivos se pueden identificar por diferentes aspectos que vamos a enumerar. Primero, poseen una organización. Los organismos vivos presentan estructuras ordenadas que se coordinan entre sí. Todos los organismos vivos están hechos de una o más células. La célula es la unidad fundamental de la vida en los organismos multicelulares. Las células se organizan en tejidos, los tejidos en órganos y estos en sistemas de órganos. En el caso de los organismos unicelulares, dentro de la propia célula existe una organización que contribuye a mantener las funciones vitales de la célula. Crecen y se desarrollan. Aumentan el tamaño del número de las células que lo conforman. Evolucionan y se adaptan. La evolución es la capacidad de los organismos de sobrevivir a lo largo del tiempo a través de la adaptación y las condiciones ambientales y a la transmisión de estas características a su descendencia. Las características de los organismos que les ayudan a ajustarse a su medio ambiente son las adaptaciones. Poseen movimientos. Poseen movimientos. Que se puede entender de muchas maneras, ya que las plantas o los corales son organismos sésiles, pero también son seres vivos. Ocurre desplazamiento mecánico de alguno de sus componentes. Se entiende como movimiento de los tropismos de las plantas e incluso al desplazamiento de estructuras a lo largo del citoplasma. Regulan funciones vitales. La homeostasis es la capacidad de los organismos para mantener sus condiciones internas en niveles estables y constantes. Para esto, los organismos vivos tienen mecanismos de regulación. Tienen metabolismo. La vida es una suma de reacciones bioquímicas interconectadas que requiere de energía y nutrientes para llevarlas a cabo. Se pueden reproducir, ya sea sexual o asexualmente. La vida tiene una gran característica que es descendencia, la capacidad que una forma de vida tiene para generar descendientes que son similares a sus padres con algunas características propias. Todos los seres vivos contienen una misma composición química. Al analizar su composición química, se comprueba que todos están formados por el mismo tipo de sustancia. La materia viva está formada por una serie de elementos químicos que están en varias proporciones como proteínas, carbohidratos, lípidos, agua, ácidos nucleicos, etc. Todo ser vivo está formado por células. Los compuestos orgánicos que forman al ser vivo, el agua y las sales minerales se agrupan para construir estructuras más complejas que son células. Realizan la misma función vital, se nutren, se relacionan y se reproducen. Mediante la nutrición, el proceso por el que toman los alimentos, después los transforman y finalmente expulsan las sustancias de desecho que se producen, consiguen nutrientes para construir y reparar su cuerpo y energía para realizar el resto de sus funciones vitales. Según su nutrición se clasifica en autótrofos, obtienen energía a partir de moléculas inorgánicas. Heterótrofos se alimentan de otros organismos, ya sea muertos o en proceso. Mediante la función de relación, los seres vivos conocen lo que pasa a su alrededor
y reaccionan de un modo adecuado a los estímulos con los que se pueden encontrar. Por esta función, todos los seres vivos son capaces al menos de conseguir alimentos y huir o afrontar ciertos peligros. Mediante la función de reproducción, los organismos vivos dan origen a otros nuevos organismos. De este modo, los nuevos seres vivos reemplazan a los que mueren, imprescindible para mantener la vida en la tierra, ya que permite a los seres vivos fabricar copias de ellos mismos. ¿Cómo se clasifican los seres vivos? Los criterios de clasificación, está la clasificación celular, que lo conforman los pluricelulares y unicelulares. Los pluricelulares están formados por un gran número de células, la mayoría de seres vivos. Los unicelulares son los seres vivos que organizan más sencilla. Son los seres vivos de organización más sencilla formados por una sola célula. Son microscópicos y pueden ser eucariotas, como por ejemplo las algas y algunos hongos, o procariotas, bacterias. También se clasifica por morfología, que son los animales invertebrados y los vertebrados. Los invertebrados son los animales sin huesos, son aquellos que no tienen ningún tipo de estructura interna. El ejemplo perfecto serían los gusanos. Los animales vertebrados. Los animales vertebrados, animales con huesos, son aquellos que tienen una columna vertebral y con algún tipo de estructura cartilaginosa ósea. El ejemplo perfecto sería los mamíferos, león, caballo, etc. Clasificación taxonómica. Las categorías taxonómicas son niveles de importancia que el hombre inventó para encontrar un orden adecuado a la naturaleza y distinguir a los diferentes tipos de seres vivos con una forma más concreta. En realidad utilizan dos ciencias para clasificar al ser vivo: la nomenclatura,